Bienvenidas y bienvenidos a Micro Abierto, tu voz sin restricciones. Soy Liz Arroyo y bueno, este espacio ya saben que es para que todas y todos estemos con mucha comunicación. Hoy vamos a hablar de algo que parece avanzar en silencio, poco a poco, pero que también poco a poco nos está cambiando todo. Nos está cambiando la forma de vida en la que estamos, pues atravesando en Oaxaca. Este proceso, bueno, es algo que, y también es algo como nuevo para nosotros los oaxaqueños, una palabra que se denomina la gentrificación. Ese proceso donde una ciudad como Oaxaca, rica en cultura, en tradiciones y comunidad, empieza a transformarse. ¿Y a qué me refiero con transformarse? A que suben las rentas, cambiamos de vecinos, aparecen cafés, aparecen menús en inglés y de pronto quienes han vivido toda una vida tienen que ir dejando sus viviendas, ir dejándolo todo por este tema de la gentrificación. Y bueno, vamos a hablar, primero, tener mucha claridad en qué es la gentrificación, en qué momento, en qué lugar empieza a transformarse por la llegada de extranjeros. ¿Qué está pasando en Oaxaca? ¿Qué pasa con el costo de vida, con la identidad del lugar, con quienes han vivido ahí por generaciones? Hasta este punto, el turismo es causa de la gentrificación. Esto es una pregunta. ¿Hasta qué punto el turismo es causa de la gentrificación? Esas y muchas otras preguntas las vamos a profundizar con una invitada muy especial, la maestra Dulce Montserrat Espín Carrillo, socióloga con una sólida trayectoria en investigación urbana, que nos ayudará a entender a fondo este fenómeno, sus causas, sus efectos y qué podemos hacer para frenarlo. Si todavía los oaxaqueños podemos hacer algo para frenar esto. Hoy hablaremos de causas, consecuencias, desigualdades y de lo que sí podríamos hacer para detener esta forma de despojo moderno. Así que quédate porque el programa de hoy viene fuerte, viene crítico y es necesario. También quiero hacer la invitación a toda la gente que nos está escuchando en las diferentes regiones de nuestro estado, que nos escriban al 951-243-8242. El micro está abierto y también, como lo hacemos en este programa constantemente, pues salimos a las calles para ver qué opina la gente, qué dice de esto, qué conocen lo que es la gentrificación, conocemos esa palabra. Para mí, sinceramente, creo que muy poca gente habla de la gentrificación en Oaxaca. A muchos les conviene, a muchos no nos conviene, pero vamos a escuchar estas entrevistas que nos ayudó a realizar nuestra querida Sayuri. Vámonos a la calle. El día de hoy abrimos el micro para las y los oaxaqueños y les preguntamos, ¿qué opinan de la gentrificación? ¿Tú conoces a alguien que haya sido desplazado por el fenómeno de la gentrificación, que ya no le haya alcanzado para pagar su renta, que tenga que poner en venta su propiedad? Bueno, por ejemplo, ahí por donde trabajo, en la zona del Hospital del Iste, hay muchos estudiantes que ya no rentan ahí porque subieron mucho las rentas porque renta mucho extranjero por ahí arriba. De hecho, en mi calle, donde yo vivo, hay muchos vecinos que ya optan por rentar sus casas como un Airbnb para que los extranjeros vengan y como en mi casa está cerca del centro, pues es más rentable que saquen como todos los servicios de la casa en una renta. Honestamente no, pero sí hoy tengo amigos que tienen conocidos de que se han tenido que cambiar de trabajo porque las rentas han aumentado demasiado, no pueden vivir cerca de la ciudad de Oaxaca, tienen que retirar como por las afueras, como por San Benito. He escuchado de historias
que sí se van de donde están viviendo debido a la gentrificación que hay, porque me han dicho que se sienten incómodos o que se sienten discriminados a veces porque hay muchas personas extranjeras. Sí, conozco a alguien así. ¿Ha sido desplazado o cómo? Sí, por lo mismo de que no le alcanza la renta, se tiene que cambiar de lugar, ¿no? De casa. No, la verdad no. Al menos en mi colonia no, gracias a Dios no ha llegado la gentrificación. ¿Cómo crees que eso nos afecta? Hay muchas como inseguridades porque no se conoce bien de dónde viene la gente. Entonces, en una colonia donde ya conoces a todos los vecinos, donde conoces a gente que ya ha vivido ahí desde años, y viene gente que nada más viene 1 o 2 días, que ni siquiera sabes de dónde vienen. ¿Tú crees que todo este fenómeno de que Oaxaca ahora está en la mira porque es un lugar extremadamente turístico, crees que esto nos está cambiando para bien o para mal? En mi opinión es para mal, o sea, está bien que compartamos algunas culturas y que ellos se interesen en eso, pero eso de que se apropien de ello como que no se me hace muy bien. Bueno, por una parte está bien porque apoyan a la economía oaxaqueña y por otra pues está mal porque no somos iguales. Por ejemplo, nuestros paisanos los están corriendo de allá de Estados Unidos, entonces no tenemos esa igualdad. Al lado de mi casa hay un Airbnb y siempre viene gente nueva cada rato y entonces hay como mucho ruido o a veces huele mucho marihuana. Ya ni me gusta salir porque veo puro gringo y hasta yo me siento incómoda de estando en mi propia ciudad, siento que me discriminan. Yo digo que más que nada negativa porque pues gracias a eso se inflan mucho los precios en varios lugares y pues aquí en México pues no ganamos en dólares. Entonces es como muy injusto el cambio. Es que mi trabajo, bueno, en donde estoy, nos obligan a todos a hablar como el idioma del inglés para tenerles un mejor servicio, cuando siento que ellos, por estar acá, siento que deberían de hablar más el español, porque igual cuando nosotros, o bueno, mexicanos van al extranjero, los obligan a hablar el idioma que es el inglés. Honestamente no puedo estar en contra ni a favor, pero creo que a mi gente pues como que afecta un poco y como que no beneficia tanto al estado, pero a la vez sí porque consumen local y pues gana turismo. Es de la parte donde Oaxaca pues se hace conocido, donde son los ingresos mayormente del estado. Ambas, ¿no? Quieras o no, han explotado lo que es Oaxaca, en este caso, donde también dan, pero también quitan, ¿no? Entonces ya nosotros sí nos debemos de adaptar a lo que son ellos, a las comodidades de ellos, donde dijera mi compañera, pues ellos se deben de estar adaptando a nosotros. Y sí hay más dinero, pero pues tiene un costo de nosotros ser más minimizados tal vez. Nuestra dignidad. Y regresamos contigo a cabina, Liz. Bueno, pues ya vimos los comentarios de muchas, de hecho casi la gran mayoría fueron jóvenes los entrevistados, en donde una joven decía, es que ya no me dan ganas ni siquiera de salir porque me siento incómoda, porque pareciera que el centro histórico pues ya es exclusivamente de turistas blancos. Entonces es bastante complicado, es bastante lamentable que imagínense nuestros paisanos, nosotros tengamos que limitarnos porque no nos sentimos identificados ya en nuestra propia tierra. Decía otro joven, es que en mi colonia no ha llegado la gentrificación, dijo. Bueno, es que la gentrificación también busca lugares, no todos los lugares son para el turismo, no todos los lugares cumplen las características que requieren para que se pueda utilizar o ser parte de la gentrificación un espacio, ¿no? Entonces, ahí creo que hay muchas preguntas, hay muchas dudas y obviamente vamos a profundizar y vamos a tener ya en el próximo corte a nuestra invitada especial, la maestra Dulce Montserrat, socióloga con una sólida trayectoria en la investigación urbana, que nos ayudará a entender de fondo este fenómeno, sus causas, sus efectos y si podemos hacer
algo para frenar lo que está sucediendo aquí en nuestro estado de Oaxaca. Yo comentaba, a muchos les va a gustar, a muchos no nos gusta que estemos pues siendo invadidos, despojados de nuestras propias tierras, porque también hay algo que decirlo. En Oaxaca, en la capital de nuestro estado, adquirir un bien pues ya no es para los oaxaqueños. Encontramos bienes principalmente en el primer cuadro del centro histórico que rebasan los 100 millones. Yo una vez pregunté, por preguntar, oye, ¿cuánto cuesta esta casa? Una casa que está ahí en el centro histórico. Y me dijeron, pues 70 millones. Imagínense, 70 millones. ¿Quién va a lograr pagar 70 millones? Alguien que tiene un salario mínimo, que trabaja todos los días, pero que definitivamente no alcanza a juntar ese recurso, yo creo, ni trabajando todo el resto de su vida, ni los de su familia. Entonces, pues ya tenemos a nuestro especialista, una mujer que es crítica y que conoce del tema. Vamos a ir a un corte y regresamos, pero no te vayas, esto apenas empieza aquí en Micro Abierto. Te recuerdo, escríbenos, haz tus comentarios, este micro está abierto para todos, escríbenos al 951-243-8242, también en nuestras redes sociales. Ya tenemos varios comentarios. Jonathan Breña, hola, saludos cordiales desde Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca. Pues le mandamos saludos a Jonathan. También saludos a Elizabeth, también los estudiantes, este es un comentario, los estudiantes son los que más están sufriendo la subida de las rentas, tienen que ir a lugares cada vez más alejados de sus escuelas. Un tema muy importante, pero va más allá, dice María Aquino, un tema muy importante, pero va más allá de las rentas. Los servicios ya discriminan a los locales y bastante serviles con los extranjeros blancos. Luego también otro comentario de Lía Toledo, no apoyan a la economía oaxaqueña porque el gobierno gasta millones en papel picados y servicios. Esto debería servir para los artesanos y a nuestros paisanos los maltratan en el extranjero, los tratan como delincuentes. Bueno, pues esos son los comentarios que hemos estado recibiendo en lo que vamos de este inicio de nuestro programa. Es un tema que definitivamente tenemos que hablarlo, que tocarlo, porque efectivamente pues es un despojo que ni siquiera nos damos cuenta. Mucha gente no se da cuenta del despojo del que estamos siendo víctima los oaxaqueños. Y bueno, pues vamos a un corte y regresamos. Abordando los temas que realmente importan. Aquí no hay temas prohibidos, ni conversaciones a medias. Regresamos. Escuchas una emisora filial del grupo FM Radios. La Radio Social de Oaxaca. ¿Qué es el Plan México? Son acciones del Gobierno de México para seguir fortaleciendo nuestra economía, creando miles de empleos con la construcción y ampliación de carreteras, trenes, puertos, aeropuertos, plantas de generación eléctrica y miles de viviendas. Y con más apoyos para el campo, más inversión y programas del bienestar. Aumentamos la producción de lo que consumimos y reducimos la dependencia con otros países. Así tendremos más empleo, bien remunerado, menos desigualdad, mayor bienestar y más soberanía. Gobierno de México. Don Justo, ¿ya supo lo que me pasó? No puede ser. ¿Te rechazaron el trámite de inscripción a la escuela pública de tu hija otra vez? ¿Le dijeron por qué? Solo que no procede. No es justo. Las juezas y los jueces de distrito pueden revisar si se violaron tus derechos y protegerte. Por eso hay que informarnos y elegir a quienes ocuparán estos cargos. Las juezas y los jueces son quienes nos protegen de abusos de autoridad. ¿Cómo saben tanto? Entra a Conóceles, Practica y Ubica. Este 1 de junio votemos por juezas y jueces de distrito. INE. El fentanilo te mata. Destruye tu cerebro, pulmones y corazón.
Las verdaderas amistades te cuidan y te dan vida. Aléjate de las drogas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000, Gobierno de México. ¿Sabías que en la primera elección del Poder Judicial de la Federación, las 6 boletas eran diferentes pero igual de seguras? Y cada cargo a elegir se identifica por un color. Todas corresponden al lugar donde vives y contienen recuadros para votar a 2 dígitos por las candidaturas de mujeres y hombres que elijas, y una guía para identificar la autoridad que los postula, y en algunos casos, el número de cargos que votarás identificados por colores según la especialidad. Ensaya tu voto en Conóceles, Practica y Ubica. Este 1 de junio, vota. Grupo FM Radios, la radio social de Oaxaca. Microabierto es el lugar donde las ideas fluyen, las historias se cuentan sin miedo y las opiniones tienen eco. Continuamos. Gracias por seguir con nosotros en Microabierto, tu voz sin restricciones. Ya está con nosotros una invitada muy especial con quien hablaremos sobre el fenómeno de la gentrificación. Me da mucho gusto presentar a la doctora Dulce Montserrat Espín Carrillo, socióloga, investigadora y actual titular del área de fomento a barrios mágicos en el municipio de Tlalnepantla, en el Estado de México. Tiene una sólida trayectoria en investigación urbana. Desde el 2014 es egresada de la UAM Azcapotzalco con maestría en estudios urbanos y doctorado en sociología. Ha sido docente por más de 7 años en instituciones de educación superior y ha centrado buena parte de su trabajo en accesar al conocimiento urbano a las comunidades usando plataformas digitales para divulgar temas claves como la vivienda, el espacio público y la cultura local. Actualmente lidera acciones para el reconocimiento y fortalecimiento de barrios emblemáticos en nuestro país, recientemente nombrados los barrios mágicos en el Estado de México. Doctora Dulce. ¿Sí nos escucha? Hola, ¿cómo están? Muy Doctora Dulce, tardes, bienvenida a Microabierto. Gracias por aceptar esta llamada. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Aquí. ¿Y ustedes qué tal están? Pues aquí un poco sufriendo los estragos de la gentrificación, pero allá vamos. Por eso la contactamos, queremos que nos ayude a resolver pues muchas dudas. Mucha gente en Oaxaca desconoce qué es la gentrificación. Hemos pasado por un proceso en donde los oaxaqueños incluso hay veces nos sentimos excluidos por pues diferentes circunstancias que están pasándonos en Oaxaca. Pero primero quisiéramos saber, doctora, qué es la gentrificación y por qué es importante que lo entendamos la ciudadanía, los vecinos, los que vivimos aquí, porque somos, creo, los más afectados en este momento. Sí, claro que sí. Y sí, como dices tú, sin duda, hay un proceso muy fuerte de gentrificación en algunas partes del país, creo que mucho en Oaxaca, en Ciudad de México, y pues para empezar a entender qué es esto de la gentrificación, porque de pronto se popularizan los términos y como bien decimos, no sabemos bien qué significa este proceso de encarecimiento del territorio. En un inicio nace el concepto de gentrificación en Londres, en este lugar donde eran antes una colonia, digamos, donde eran fábricas abandonadas, era una colonia que era para clases trabajadoras. Entonces, la especulación ven es una gran oportunidad para comprar, digamos, el territorio que estaba ahí y embellecerlo, ¿no? Muchos dicen renovación urbana, embellecimiento, pero gentrificación. Lo que pasa es que, pues, claro, se embellece, se pone bien el territorio, ¿no? Después viene la inversión, como nos está pasando a nosotros, la inversión extranjera. Y esto trae consigo, obviamente, un encarecimiento tanto del territorio, de la vivienda,
de los servicios, etcétera, como de toda el área comercial que está alrededor. Entonces, también responde el proceso de gentrificación a un perfil de usuario, digamos, ¿no? Cambia el territorio, cambian las viviendas, etcétera, y también cambia como este imaginario colectivo del lugar, y deja de ser, por ejemplo, Oaxaca, ya no es una mezcla cultural impresionante, pero no solo es la mezcla, sino también el desplazamiento. Entonces, la gentrificación es este proceso en donde se hace esta compra de territorio, esta llegada de nuevos residentes a un lugar que cambian por la dinámica urbana que ya existe. Y con eso, pues se hace un desplazamiento de los que ya estaban viviendo ahí, porque a esa vez, pues entonces ya no podemos seguir pagando los servicios como los pagábamos antes. Y creo que un ejemplo claro es justo el centro de Oaxaca, y en la Ciudad de México tenemos el ejemplo también de Roma Condesa, que es lo que está sucediendo. Así es. Ahorita hablaba del desplazamiento forzado. En Oaxaca, o mucha gente, no nos hemos dado cuenta que poco a poco nos han estado desplazando. No nos hemos dado cuenta porque, por ejemplo, llegan extranjeros, porque aquí en Oaxaca ya tenemos esta situación de que llegan extranjeros, gente que, pues obviamente el peso y el dólar pues tienen diferentes costos, entonces llegan con recursos y pagan cantidades por las viviendas, y esa gente se va a la periferia de nuestra ciudad y no nos damos cuenta, lo vemos como que muy normal, incluso vemos, ¡ay, qué gran negocio hicimos! Y no nos estamos dando cuenta que a las nuevas generaciones pues no les estamos dejando absolutamente nada. Pero yo quisiera preguntarle cómo se empieza a dar este proceso de gentrificación, porque cuando vemos ya estamos dentro de este proceso, ya lo estamos viviendo y ni siquiera nos damos cuenta. Sí, claro, pues es que es un proceso muchas veces imperceptible. Es gradual, ¿no? No es como de la noche a la mañana, y a lo mejor puede pasar que de la noche a la mañana sea llegada de un complejo de viviendas muy elegante, muy lujoso, pero el desplazamiento es lo que es gradual e imperceptible muchas veces, porque hay varios tipos de desplazamiento. No es el desplazamiento forzado, que vamos a suponer que lo rento en unos precios accesibles, pero empiezan a llegar servicios de avanzada ahí al lugar donde está, a haber más especulación, empieza a haber viviendas de lujo, entonces yo quiero hacer lo mismo con mi edificio, y lo que hago pues es sacar a todos mis inquilinos para entonces yo poder hacer lo que quiera con ese edificio. Más, pues, ahí, ¿no? La gentrificación es parte totalmente del proceso del capitalismo, ¿no? Entonces, esa gente que es desplazada forzosamente de sus departamentos, es un tipo de desplazamiento, y se tienen que ir a otro lado porque ellos no son dueños de eso. Otro desplazamiento que es más gradual es mi casa, esta es mi casa propia, pero ya no puedo pagar los servicios que hay alrededor. Gradualmente me voy dando cuenta que el predial, que la luz, que el agua, que todo empieza a ser caro. Entonces me tengo que ir también poco a poco. Y otros desplazamientos, lo que dice hoy y desde la visión urbana es el que más menos nos damos cuenta y estima mucho, es ese desplazamiento cultural. Porque el desplazamiento cultural es, ya no me identifico con lo que alguna vez fue mi hogar, con lo que alguna vez yo me apegué a este territorio, ya no tengo ese sentido de pertenencia. Entonces prefiero irme porque me siento discriminado. Y ese yo creo es uno de los fenómenos más dolorosos de la gentrificación, porque también empieza a ser imperceptible, pero duele, ¿no? Esto yo lo he visto en varias comunidades, que también es como estar en esta sensación de resentimiento, porque es eso, ¿no? De impotencia, de no puedo hacer nada, e incluso de depresivo, ¿no? De ya no me identifico con la gente que tengo al lado. Y no solo eso, sino que además yo soy el peligro ahora, ¿no? Así o sea, me ven a mí fuera de lugar cuando este territorio era mío. Entonces, estos desplazamientos, hay unos que son
cuando empiezan a llegar viviendas, Doctora, empiezan a ofertar. Doctora Espín, ¿puede usted pegarse un poquito más un micrófono porque como que se corta ahí un poquito la llamada? Bueno, fíjese que ahorita, doctora, pasamos una cápsula en donde salimos a las calles y por lo regular, pues entrevistamos a varios jóvenes. Decía una chica, yo ya no quiero ni salir al centro porque yo ya no encuentro identidad, o sea, a donde voy, pues hay güeros, hay gringos, hay de otros lados. Entonces yo ya no quiero salir de mi comunidad, yo ya no quiero salir al centro de Oaxaca porque me siento discriminada. Yo quiero preguntarle, doctora, ¿es lo mismo hablar de gentrificación en una ciudad como la Ciudad de México, que pues ahí se concentra la gran mayor parte, o los que salimos de de nuestros estados, pues nos vamos a lo mejor a estudiar a la Ciudad de México, a comparación de lugares con una fuerte identidad cultural, comunitaria, como lo es Oaxaca? Mejor. No escuchamos, doctora. ¿Un poco mejor? Sí, un poco mejor, a ver ahí. Pues bueno, de inicio, sí decir que la dinámica que hay en Ciudad de México, por ser la capital del país y un área sumamente metropolitana, sí es muy distinta a la que hay en Oaxaca. No quiere decir que una tenga identidad comunitaria y la otra no. Sin embargo, al haber también pues más gente es muy, muy distinto. En Oaxaca, sí, lo que pasa es que hay un desplazamiento cultural muy importante, porque pues sí, hay una diferencia, el nuevo residente que llega y el residente que ya estaba. Todavía tenemos comunidades también indígenas que están presentes en gran parte del territorio de Oaxaca. Entonces, sí, es un proceso distinto. Ahorita que no sé si se alcanzaría a escuchar, les hablaba de los desplazamientos. El desplazamiento cultural, les decía yo, es el más doloroso, porque es ya no identificarme con el territorio con el que alguna vez tuve sentido de pertenencia. Entonces, sí es bastante complicado para una comunidad que tuvo fuertemente esta identidad cultural enraizada. En Ciudad de México siempre ha habido, por ejemplo, pues mucha diversidad, de ser una ciudad, hay mucha diversidad siempre, pero las comunidades que tienen otras prácticas, otras tradiciones distintas, pues sí ven el paso de este fenómeno de una manera, lo viven de una manera más desgarradora. Incluso tenemos resistencias muy fuertes, visuales, en Oaxaca, ¿no? En donde ponen pues móviles, cuestiones de resistencia que demuestran que la gente nativa, que la gente originaria no está de acuerdo con la llegada de otro perfil de este territorio y sobre todo de también extranjeros. Y no hablamos de una xenofobia, porque no es eso, sino que su llegada, como les digo, pues encarece un poco todos los servicios, ¿no? Por ser también un perfil distinto, que sigue ganando en dólares, que gasta en dólares aquí. Entonces eso genera pues el cambio total de la zona comercial de alrededor. Así es. Por último, antes de irnos al corte, doctora, ¿qué papel juegan las políticas públicas o también la ausencia de esas políticas públicas en estos procesos, en este proceso de gentrificación? Pues es muy importante para empezar las políticas públicas que puedan regular todos los y también ocupación de la especulación. Es muy importante que siempre se tenga en cuenta el hecho de las políticas públicas a la comunidad que habita. Pues, entonces, no escuchamos bien, doctora.
Creo que a ella se le fue la señal de tanta gente que de seguro está a su alrededor por el fenómeno de la gentrificación. Doctora, vamos a ir a una pausa y regresamos, pero antes les recuerdo que este espacio también es tuyo. Escríbenos al 951-243-8242. Queremos saber qué piensas. Ya tenemos varios comentarios. Ahorita le vamos a dar lectura. ¿Has notado cambios en tu colonia? ¿Has notado te ha tocado vivir de cerca este fenómeno? Pues escríbenos, coméntalo y aquí vamos a resolver esas dudas. Vamos a un corte. Abordando los temas que realmente importan. Aquí no hay temas prohibidos, ni conversaciones a medias. Regresamos. Escuchas una emisora filial del grupo FM Radios. La radio social de Oaxaca. Si en estas elecciones para renovar al Poder Judicial de la Federación alguien intenta comprar tu voto, te condiciona algún servicio público, retiene tu credencial de elector o utiliza recursos públicos con fines electorales, comete un delito electoral. Denúncialo a la FICEL en ficenet.fgr.org.mx. Para orientación, 800-833-7233. Cero tolerancia a los delitos electorales federales. Fiscalía General de la República. ¿Quién elige personas juzgadoras en México? Por primera vez tú. Por eso, el 1 de junio tenemos una cita. Así es, y el INE ha preparado espacios para informarnos y participar. Charlas, debates y actividades para entender mejor nuestra elección, en espacios públicos y sin costo. El programa de promoción de la participación ciudadana te invita a sumarte. Infórmate, involúcrate y vota. Consulta las redes sociales del INE de tu comunidad. Tu participación fortalece nuestra democracia. INE. ¿Qué es el Plan México? Son acciones del Gobierno de México para seguir fortaleciendo nuestra economía, creando miles de empleos con la construcción y ampliación de carreteras, trenes, puertos, aeropuertos, plantas de generación eléctrica y miles de viviendas. Y con más apoyos para el campo, más inversión y programas del bienestar. Aumentamos la producción de lo que consumimos y reducimos la dependencia con otros países. Así tendremos más empleo, bien remunerado, menos desigualdad, mayor bienestar y más soberanía. Gobierno de México. El 1 de junio, por primera vez votaremos por las personas que imparten la justicia en México. Por ello, el INE pone a tu disposición Conóceles, practica y ubica. A partir del 31 de marzo, entra a Conóceles. Consulta la experiencia y trayectoria de las candidaturas. Practica, revisa las boletas y practica cómo votar. A partir del 15 de mayo, entra a Ubica. Encuentra el lugar donde se instalará tu casilla seccional. Visita el sitio web ine.mx/conóceles-medio practica-medio y-medio ubica o escanea el código QR de tu INE. INE. Grupo FM Radios, la radio social de Oaxaca. Microabierto es el lugar donde las ideas fluyen, las historias se cuentan sin miedo y las opiniones tienen eco. Continuamos. Seguimos en Microabierto y continuamos conversando con la maestra Dulce Montserrat Espín Carrillo, socióloga con una sólida trayectoria en investigación urbana. Gracias nuevamente, doctora Dulce, por acompañarnos en esta parte del programa. Queremos mirar más a detalle lo que está ocurriendo en nuestro estado de Oaxaca, donde muchas personas pues ya estamos viviendo las consecuencias del desplazamiento, del encarecimiento de la vida y de una dinámica que para algunos parece progreso, pero para otros significa pérdida. Déjeme comentarle, doctora, que en Oaxaca ha experimentado un aumento significativo en la llegada de nuevos residentes y turistas. En el 2023 la ciudad recibió a más de 1.300.000 turistas, de los cuales el 88.95, casi el 90% fueron nacionales y el 11% fueron extranjeros. Además, el número de inmigrantes extranjeros residentes en nuestro estado creció en un 403% en las últimas 2 décadas, alcanzando
los 22.659 en 2022. Este incremento ha llevado a un encarecimiento de la vida para los habitantes locales. Los precios en las viviendas, en los servicios han aumentado y muchos residentes se ven obligados a abandonar sus barrios tradicionales debido a la presión económica en la que estamos viviendo. Preguntarle, doctora, desde su experiencia, ¿qué características ha identificado usted que podrían indicarnos que Oaxaca está enfrentando un proceso de gentrificación? No turistas, sino gente que ya se queda ahí a vivir, ¿no? También el aumento en el costo o renta o etcétera de los inmuebles. A veces es el aumento de los servicios, obviamente, pero también el aumento del número del costo de la vivienda. O sea, una casa te puede haber costado antes, no sé, 3 millones de pesos y de pronto ya te cuesta 10 millones de pesos, ¿no? Y esto es por la imagen que se genera alrededor del territorio, como se vende ya como un espacio moderno, como un espacio, como decías ahorita, ¿no? En cuanto al progreso, ¿no? Como que tendemos a relacionar el progreso con este crecimiento económico, pero este crecimiento económico pues no beneficia a todos, ¿no? Muchas veces se desplazan a otras personas, algunas veces se les da empleo, ¿no? Pero esto por las transnacionales y estas que llegan a imponerse. Sin embargo, la gran mayoría de gente que vivía en un lugar y que se va a las periferias, pues está siendo desplazada. Esa es otra característica fundamental, el que nosotros lleguemos al lugar y ya no reconozcamos, ¿no? ¿Quién está viviendo ahí? Que veamos, no sé, en cuestiones más cotidianas y que podemos poner como ejemplo, puede ser ver los menús de los restaurantes en inglés, por ejemplo, ¿no? En otro idioma, ¿no? La visión, el paisaje sonoro también, ¿no? Que empecemos a escuchar, que ya no escuchemos al que vende los camotes, ¿no? Que hace mucho ruido, que ya no escuchamos que pasa la camioneta del Fierro Viejo, que ya no, todo eso, ese paisaje sonoro que se modifica y ya no es lo que nosotros conocíamos. Entonces, en el caso de Oaxaca, podemos identificar algunas características importantes, ¿no? Como es la llegada de nuevos residentes, también la imagen que proyectan hacia la venta de, ¿no? Muchas veces también se exotiza un poco la cuestión cultural para el que va a comprar o para el turista, ¿no? El turismo no es algo per se negativo, porque el turismo es una gran fuente de ingreso para nuestro país, sin embargo, sí ya como la modificación total del territorio y el encarecimiento de los servicios y de todo lo que le rodea. Así es. Doctora, yo tengo una duda, ¿sí? Yo venía escuchando ahorita que venía yo para la radio, decían, es que la gentrificación es un fenómeno y después de que cumple su objetivo, las ciudades o estos espacios quedan en el olvido porque ya dejaron de cumplir su propósito. Sí, claro, es un fenómeno que va en aumento, pero en algún momento llega a una cúspide, ¿no? Digamos. Y entonces se cambia, o sea, se hace una nueva normalidad. Esto lo veíamos mucho también, se han hecho muchos estudios, en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, en casos de gentrificación con las comunidades afroamericanas, que de pronto un territorio que era muy característico de las comunidades afroamericanas, donde tenían ciertas prácticas, como a lo mejor escuchar música en la calle con una grabadora, cosas tan cotidianas, se convierte en un crimen porque ya hay un nuevo orden. Entonces, no es que a lo mejor queden como en el olvido, sino que deja de existir la ciudad que algún día fue. Y entonces se hace otra ciudad, ¿no? Lo que ya antes una ciudad tradicional, ahora es una colonia residencial. Es lo que pasa, como que es el gran peligro, ¿no? De la gentrificación, que se desdibuja la tradición, la cultura originaria, pues la gente originaria, ¿no? Llegar a un lugar y como Oaxaca, y ahorita que también veía yo las cápsulas que ponían de la chica que decía, yo salgo y hasta siento que huele, y ella decía, huele mucho a marihuana y hay muchos extranjeros, no me identifico con esto que estoy viendo afuera, ¿no? Entonces deja de existir como tal la ciudad que era en algún momento, ¿no?
Así es. Por ejemplo, aquí en Cicatela se hizo un video viral donde un extranjero pues estaba corriendo a unos músicos de la zona porque no quería escuchar ese tipo de música, cuando aquí en Oaxaca, aparte son su origen es de ahí, y los oaxaqueños estamos acostumbrados a verlos, a escucharlos, y un extranjero echándoles arena porque ya no quería verlos ahí. Y el apropiarse de nuestras playas, apropiarse de un espacio pues que es nuestro, de los oaxaqueños, y que constantemente vemos ese tipo de agravios contra las y los oaxaqueños. Y bueno, dijeras tú, hay algo importante, el turismo pues deja derramas económicas importantes, pero pues que lleguen y pues que disfruten de lo que tengan que disfrutar y pues que se regresen. Aquí en Oaxaca lo que estamos viendo es que muchos extranjeros se están adueñando de muchos bienes inmuebles, obviamente comprados, pero pues que al final de cuentas nosotros nos estamos volviendo empleados de esta gente y no estamos dimensionando todo lo que podría, qué consecuencias nos está trayendo. También yo quisiera preguntarle, doctora, ¿qué señales deben de preocuparnos como ciudadanos cuando hablamos del aumento de las rentas? Tú decías ahorita, es que la renta que pagábamos anteriormente era de 2,000, 3,000 pesos, y ahorita en Oaxaca no encuentras un lugar que cueste 3,000 pesos, encuentras lugares que cuestan desde 20,000, 30,000, 50,000, 100,000 pesos, y esto pues un oaxaqueño no fácilmente lo va a pagar. La llegada de nuevos negocios o en el cambio de estos espacios. Pues hay algunas señales. Yo me acuerdo en algún momento que di un curso que justo se llamaba así, ABC de la gentrificación, y yo les decía a mis alumnos y alumnas, una de las señales, a manera de broma, es que en la esquina de tu casa haya un barbershop, ¿no? Y que empiece a haber restaurantes donde puedes entrar con tu perrito, y que empiece a haber restaurantes veganos, porque lo decimos los urbanistas muy como en manera de broma, pero es real. Porque la vivienda que se oferta cuando empieza la gentrificación quiere atraer un perfil específico. O sea, esa vivienda que se embellece, entre comillas, que se mejora, que se renueva, dice, quiero un usuario que tenga estas características, que tenga nivel adquisitivo pues, grande, que aparte este estilo de vida, ¿no? Digo, no estamos criticando obviamente a nadie que sea vegano o esto, pero es como un perfil que se hace y que entonces son negocios para ellos, ¿no? Muy específicos, muy hacia la cultura del perfil que están buscando. Entonces son señales. Ahora, también obviamente el aumento de los precios de todo, ¿no? De la renta, del predio, de la luz, etcétera, y creo que eso es un indicador importante. Ahí, claro que la renta siempre va a subir un poquito, todo va a subir siempre un poco por la inflación, pero a veces hay un salto muy grande, ¿no? Que dices, híjole, esto de la noche a la mañana, ¿no? Y dicen, es que como ya está más ya está más bonito el parque, ya embellecimos este espacio público, pues por eso ahora ya se está queriendo venir a vivir más gente que tiene más poder adquisitivo, y entonces eso requiere un aumento de la renta, ¿no? O sea, es como una cadenita. Entonces, estas señales muchas veces, pues, como ciudadanos y ciudadanas, pues no podemos como detenerlo. Pero ¿qué sí se puede hacer y qué sí se hace, al menos en Oaxaca? Ahorita que comentabas también lo de la arena de este turista, hay resistencia muy visual. Yo recuerdo haber visto algunos murales en donde decía así literal de que no queremos más la gentrificación, hay resistencia ciudadana, el visibilizar que es algo que no está como la gente de acuerdo. Ahora, decías también, nos estamos volviendo a sus empleados, porque es lo que también nos comentan, ¿no? Son fuentes de empleo, pero también debemos de checar qué fuentes de empleo son, cuáles son las condiciones laborales, dónde está mi vivienda, porque si me tuve que ir a la periferia y voy a hacer 1 hora a mi centro de trabajo, pues tampoco es algo como tan positivo, ¿no? Esto, nosotros siendo críticos de la ciudad, ¿no? Obviamente que se necesita un gran cuidado de las políticas públicas. Nosotros, por ejemplo, entre el barrio mágico, que es un lugar con mucha historia, que tiene una zona arqueológica, etcétera, todo lo que hacemos es en conjunto con la comunidad y haciendo una consulta, que eso es lo que es súper importante en la planeación urbana, la consulta ciudadana y poder mediar
entre estas dos partes, ¿no? Entre el inversor privado, el inversionista y el ciudadano. Así es. Bueno, mira, ya nos tenemos que ir a un corte, pero yo sí quiero hacer una pregunta antes de irnos al corte. Aquí en Oaxaca hay muchas comunidades que tienen una identidad muy fuerte, que se rigen por sus usos y costumbres o sus sistemas normativos internos. ¿Esto cómo afecta la gentrificación a este tejido comunitario? Eso es lo que acabas de decir tú, es súper importante, y decir, bueno, es que lo estamos haciendo con este grupo de gente ya organizada. Aquí en Oaxaca, ¿cómo lo tendríamos que hacer? Pues es importante hacer siempre un frente ciudadano que busque el diálogo, ¿no? Es lo inicial, ¿no? Que se haga un diálogo, que se hagan visibilizar la queja, ¿no? El decir, esto yo no estoy de acuerdo como ciudadano de esta ciudad, valga la redundancia. Claro que la gentrificación a veces afecta y se entrecruza con los usos y costumbres. Acá en Ciudad de México pasó cuando se hizo la plaza comercial Plaza Mítica, que está al lado del pueblo originario de Joco, y que a la gente que vivía en estos complejos habitacionales muy lujosos no le gustaba que echaran sus cohetes la gente en su fiesta patronal. Entonces se hace una pelea, porque la gente no va a dejar yo siento que no va a dejar un pueblo originario de tener sus tradiciones, usos y costumbres, y se sienten discriminados, molestados, ¿no? De que esta otra persona me esté diciendo que no haga lo que siempre he hecho. O sea, sí afecta la identidad, y es bien importante mantener siempre esa resistencia, el colectivo que haga ese diálogo con autoridades, que se metan por vía gubernamental, ¿no? Escritos, que se organice la comunidad, ¿no? Eso es algo muy importante, y creo que Oaxaca siempre se ha caracterizado también por ser una ciudad, una comunidad organizada, y que que hace este tipo de acciones muy, muy fuertes, ¿no? Entonces, sí debe de haber una organización ciudadana, el diálogo sobre todo, para que se puedan, y siempre seguir preservando las tradiciones, ¿no? Eso es muy importante. No desistir, no exotizar la tradición, como decir, esta es mi fiesta patronal, por ejemplo, y así ha sido siempre, y así seguirá siendo. Así es. Aquí en Oaxaca vemos muchas calendas. Aquí en Oaxaca yo creo que las calendas las tenemos todos los días y a todas horas. Pero ahora fíjate que hay algo muy tradicional, las marmotas. Ahora las marmotas ponen a muñecas como si fueran Barbies, así güeras, rubias. Cuando eso ni siquiera lo veíamos ahorita en Oaxaca. Cuando compramos un atole en la esquina de la colonia, pues ahí te lo venden a 10 pesos, al máximo 15 pesos. Hay lugares aquí en Oaxaca donde te lo venden en 70 pesos, 100 pesos. Una tlayuda que antes nos las comíamos en cualquier parte de Oaxaca, pues ahora ya está ni eso, porque los costos se fueron muy arriba. Y bueno, pues vamos a un corte y regresamos. Queremos conocer tu opinión. ¿Has notado cambios en tu colonia? Escríbenos al 951-243-8242. Vamos a un corte y regresamos. Abordando los temas que realmente importan. Aquí no hay temas prohibidos, ni conversaciones a medias. Regresamos. Escuchas una emisora filial del grupo FM Radios. La radio social de Oaxaca. Me rechazaron la candidatura. Dicen que apoya a otro candidato al Congreso del Estado. ¿Por qué? Ser candidata es tu derecho. Y además tienes una gran trayectoria. No es justo. Y no es legal. La ley te protege a participar igual que cualquiera. Yo votaría por ti. Tu caso podría llegar a las magistradas y magistrados de las salas regionales. Protege nuestros derechos electorales a nivel local. Infórmate en Conóceles, Practica y Ubica. Este 1 de junio votemos por magistradas y magistrados de las salas regionales del Tribunal Electoral. INE. Investigar y perseguir a quienes atentan contra el adecuado desarrollo de las elecciones federales es responsabilidad de la FICEL. Si en estas elecciones para renovar al Poder Judicial de la Federación observas algún delito electoral, denúncialo en ficenet.fgr.org.mx. Si necesitas orientación, comunícate al 800-833-7233. Cero tolerancia a los delitos electorales federales. Fiscalía General de la República. Esa boleta es diferente. Sí,
Por eso debes de conocer sus características. La boleta para elegir ministras y ministros de la Suprema Corte es tamaño carta y morada. Se divide en candidaturas de mujeres y hombres y tienes que escribir en el recuadro los 2 dígitos de las candidaturas de 5 mujeres y 4 hombres que elegirás. Descubre tu boleta en Conóceles, Practica y Ubica. Este 1 de junio, vota. Estoy que no duermo. Le negaron la pensión alimenticia a mi hija. Dicen que como su papá y yo nunca nos casamos, no tiene derecho. Eso es ilegal. Las y los ministros de la Corte ya lo dictaminaron. ¿También resuelven estos casos? Sí, velan por nuestros derechos humanos y ahora podemos elegirlos por un periodo de 12 años. Por eso es importante informarnos. ¡Claro! Este 1 de junio votemos por las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. INE. Grupo FM Radios, la radio social de Oaxaca. Microabierto es el lugar donde las ideas fluyen, las historias se cuentan sin miedo y las opiniones tienen eco. Continuamos. Bueno, seguimos en micro abierto, el teléfono está disponible, el micro está abierto, escríbanos al 951-243-8242. Seguimos con la doctora Dulce Montserrat Espín Carrillo y bueno, vamos a continuar. Yo quiero hacer una pregunta porque yo creo que es una de las más importantes. ¿Qué papel deben tener los gobiernos municipales o estatales en este tipo de procesos? ¿Hay ejemplos de políticas públicas que puedan servir como referencia a nuestro estado, doctora? Pues tiene que haber siempre un trabajo en conjunto, ¿no? Creo que los gobiernos a cualquier escala, como les mencionaba hace ratito, tenemos que tener en cuenta la consulta. Siempre, ¿no? Hacer una consulta, hacer una debida planeación urbana en donde si va a haber por ejemplo, un uso de suelo mixto, tengamos el cuidado de ver cuáles son las especificaciones y las regulaciones. Que no parezca que todos pueden hacer lo que quieran, ¿no? Digamos, hace poco se reguló el Airbnb, ¿no? Creo en la Ciudad de México, por ejemplo, porque también esa es otra cosa, ¿no? Estamos llenos de Airbnb. Y son a lo mejor prácticos y todo, pero también desplazan un poco, ¿no? O sea, siempre tiene que haber en primer lugar, esta consulta, en segundo lugar también, obviamente, siempre velar por los intereses de los residentes de nuestros municipios, de nuestros estados, de nuestro país, ¿no? En general. Entonces, podría haber una política pública ahí que pudiera tomar en cuenta también que sea una política transversal entre una área cultural, un área económica y un área urbana, donde no se trastoque la cuestión cultural, y decimos cultural desde, como decíamos, las calendas que ahorita que nos comentabas, se van como haciendo estos sincretismos extraños, y cultural también desde que si yo salgo a la calle me puedo identificar con las personas que viven a mi alrededor, porque hace rato les decía, no sé si se escuchó, a veces el desplazamiento es social, ¿no? Así de, ya no me identifico con nadie, mejor me voy. Y es una de las partes más dolorosas también de la gentrificación, ¿no? Esta laceración como el sentido de identidad y de pertenencia. Entonces, desde mi perspectiva y punto de vista, deben de existir y de seguir existiendo y seguirse haciendo políticas en donde sean de forma transversal, cultural, económica y de planeación urbana, que es muy importante. Muy bien, doctora. Bueno, vamos a darle lectura a algunos mensajes que nos han escrito. Guillermo López dice, wow, la doctora Espín, qué buena invitada. De Víctor Manuel Herrera, la gentrificación está encareciendo uno de los estados más pobres, ya el centro es de los gringos maleducados, racistas y abusivos. Luego Laura Rodríguez dice, ellos son legales en nuestro país, porque como varios quizás vienen huyendo de la justicia. Hace tiempo
un extranjero llegó a vivir a un fraccionamiento en Veracruz, le vendieron una casa y era un gringo pederasta. Fue detenido, pero después de casi un año, en ese año tuvo oportunidad de dañar a más niñas y niños. Bueno, también otro mensaje del Canal 4 Noticias dice, hasta ponen negocios y no pagan impuestos ni piden permiso. La gran mayoría genera ingresos en total ilegalidad, pero como son güeritos no pasa nada. Fuera gringos. Bueno, esos son algunos comentarios de los que hemos recibido. Finalmente, bueno, vamos ya terminando casi el programa. ¿Qué podríamos hacer desde la ciudadanía para proteger nuestros espacios, nuestra comunidad y nuestra identidad ante este fenómeno de gentrificación, doctora? Pues creo que lo que podríamos hacer es seguir visibilizando, para empezar, como ahorita escuchábamos en los comentarios, seguir visibilizando la inconformidad en ese punto y también cuidar nuestras tradiciones, cuidar nuestra identidad, ¿no? También creo, eso, y es lo que les decía como cierre, es un proceso bien complejo, más en nuestro país, porque parece que caemos a veces en la xenofobia, sin embargo, no es eso, es este modo de sentir que nos deja este proceso, ¿no? Porque de pronto dicen es que el mexicano puede llegar a ser racista en esto, no es eso. Yo no creo que sea cuestión de razas, es cuestión de clases, o sea, de opresión de clases sociales. Entonces, es como hacernos conscientes del problema, dialogar y pues seguir resistiendo y seguir en una cohesión como mexicanos, mexicanas, como comunidad, en una cohesión también para poder unidos pues visibilizar y tratar de hacer el cambio, ¿no? Así es. Bueno, estamos llegando al cierre de este programa y quiero pedirle, doctora, antes de terminar esta emisión de este programa, pues que nos dé algún mensaje final para cerrar. Sí, claro que sí, pues que algo que me gustaría decir es que sigan haciendo este tipo de programas, está muy bien, que fomentan el sentido crítico de toda nuestra ciudadanía y también observemos las ciudades detenidamente porque pasan un montón de cosas y para poder tener un argumento, como ahorita les decía, un diálogo, tenemos que ser observadores y críticos. También pues me gustaría invitar a quien nos esté escuchando a que me pueden seguir en la página de Instagram, @sociologiaurbana, ahí tenemos programas de este tipo, cápsulas, etcétera, y pues que sigan observando y que se sigan celebrando estos programas en donde me gusta mucho el seguir alimentando el sentido crítico hacia lo que nos rodea. Así es. Pues agradecemos mucho su participación, doctora Dulce Montserrat Espín Carrillo. Le agradecemos, de verdad ha sido muy ilustrativa esta plática que hemos tenido. Algo que nos tiene que quedar muy claro es que Oaxaca no está en venta, Oaxaca no es un decorado, Oaxaca es una comunidad, es historia, es dignidad y tiene derecho a decidir cómo quiere crecer y a quienes quiere cuidar. Ojalá este programa haya sembrado una duda, una reflexión, una conversación, porque mientras más entendamos este fenómeno, más fuerza tendremos para resistirlo, porque ahorita ya estamos en un proceso de resistencia. Usted lo dijo, doctora, los oaxaqueños tenemos que estar en este momento en resistencia ciudadana, todas y todos participando, porque definitivamente nos va a afectar a todos los que vivimos en este estado. Gracias por acompañarme en Micro Abierto, un espacio donde las voces sí se escuchan. Gracias a todos y a todos los que se quedaron hasta el final. Gracias también a quienes compartieron sus comentarios, sus historias, sus dudas y por supuesto gracias a nuestra invitada por ayudarnos a ver este tema con más profundidad y con más claridad. Soy Liz Arroyo y esto fue Micro Abierto, tu voz sin restricciones. Nos vemos hasta la próxima. Esto
Esto fue Micro Abierto, porque cuando el micrófono está abierto, la verdad se escucha más fuerte. Lisa Arroyo te espera en el próximo programa. Hasta entonces. En Oaxaca escucha